Bien, aquí estamos, Oscar Fischer. Mira, vos mate, yo mate. La pregunta es, ¿dulce o amargo? Opa, amargo, amargo. Bien, bien, porque así tiene que ser el mate. Una vuelta me pasó también, viste, estaba en un canal y entonces vino un técnico que era muy secote, él, viste, pero un laburador, un tipo de campo también, ¿no? Entonces me dice, ¿querés un mate? Le digo, amargo. Y me hace, el mate es amargo. Y dije, Es bueno, listo, amargo. ya está, quedamos Empezamos, así. bien, bien, sí. Bueno, déjame contar a la gente que vos sos Oscar Fischer, eh, una cosa, el creador, el fundador, bueno, sos la casa del bandoneón, ¿es así? Sí, a partir de una crisis como la que estamos pasando ahora, mira, del 2001, le Ajá, puse el nombre a la casa. Antes no tenía nombre, yo era luthier, pero no tenía nombre la casa. En ese ajá, momento, viste, le puse la casa del bandoneón porque empecé a remover en el ambiente búsqueda de partituras, de elementos que podía yo brindarle a los bandoneonistas. No había nada por ningún lado, y empecé a darle ese carácter al lugar para que sea un lugar de recursos, digamos, de todo tipo, claro, ¿eh? De claro, papel claro, claro, hasta herramientas o insumos o arreglarle el bandoneón. Y dije, esto claro. se tiene que llamar la casa del bandoneón. Claro, tal cual, tal cual. Ahora, qué loco que es esto, ¿no? Porque yo digo, un instrumento que no es argentino, Mm. eh, que, bueno, tiene sus orígenes en Europa, en Alemania precisamente, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo puede ser que se haya transformado en una marca argentina? Pero lo que me llama la atención, vos, porque también viste, digo, no me quiero extender en esto, pero no sos un tipo grande, adulto mayor, como estamos escuchando hoy día. Eh, ¿cómo es que te cruzás con esta historia, ¿no? Porque sos joven para lo que sería el instrumento, Sí. que eso es relativo también, pero ¿cómo es que te surge hacer bandoneones? O sea, ¿es una tradición Hay un, familiar? sí, claro. Ahí Sí, ahí está. empezó con la radio. Mirá, mirá, Una radio en un taller de Arregla Todo en la localidad de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, con un tío mío que escuchaba a la REA rapidísimo. claro, Y bueno, yo claro, me levantaba a la mañana a ordenar las herramientas, a arreglar las herramientas, y escuchaba a Gardel, escuchaba tango desde chiquito, y estaba el soporte de lo que era el taller, un claro, galpón con herramientas, el tango de fondo, y eso creo que fue lo que a fuego lento fue transformando a ese chico de 7 u 8 años, después, después toqué la guitarra eléctrica como todo joven, pero bueno, a partir de un poquitito antes de los años 2000 empezamos nosotros a tener acá una atmósfera distinta que lo que era vernos más hacia adentro, con esto de la crisis del 2001 también, y ahí me acerqué a la orquesta Fernández Fierro, claro. muchachos que tocaban tango con campera de cuero y anteojos negros, y bueno, me vino como anillo al dedo toda esa atmósfera rockera dentro del tango, ¿no? Sí, sí. Después las circunstancias hicieron que yo me metiera en el paño como técnico que soy, porque soy técnico, y viera todo lo que había para hacer y lo hice. Claro, 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 sí. Fabriqué el bandoneón, digamos, que todo el mundo decía, imposible fabricar un bandoneón en Argentina. Claro, ¿no? Porque en realidad es atípico. ¿Cuánto hace que estás con esto? 24 años de luthier, yo tengo 53, Mira. y fabriqué desde el 2007 ya Ujú. unos más o menos 250, 260 bandoneones. No es tanto, pero estoy ahí arriba con los competidores internacionales que tengo, digamos. Estamos ahí cabeza a cabeza en la Ajá. producción. Claro, Y lo que me porque, decía, o sea, ¿cómo puede ser un instrumento europeo? Bueno, pero pasa que adquirió identidad acá. No claro, tenía identidad en Alemania, claro, ¿entendés? tal cual, tal cual, tal Ese fue cual. el punto, que adquiere identidad de acá. O sea, en Alemania lo fabricaron, como fabricaron 10 o 15 sistemas diferentes de teclado, para que la gente entienda. El orden de las teclas era distinto en 10 modelos, 15 modelos que ellos hacían. Pero Ujú. hubo un modelo de esos que viajó en la inmigración de 1880 y se instaló acá. Entonces los Claro, alemanes lo fabricaron para nosotros, no para ellos. claro, tal cual, tal cual. Por la Sí, demanda sí, del tango que había acá, que recién nacía,
Entonces le pedían ese modelo que conocían, no le iban a pedir un modelo de los que ellos fabricaban, ni lo conocían. Claro. Entonces, adquiere identidad ese modelo acá y se hace popular acá, y ellos pierden, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, pierden todo recuerdo de ese sistema, o sea, porque era uno más de tantos, y allá queda otro sistema distinto de teclado. Tocan otro. Claro. Ah, mirá, mirá. Esa es ¿Cuál es? básicamente la historia. Claro, ¿y cuál es el modelo, Oscar? ¿Tiene un El modelo número? es el sistema del ring, que le decimos nosotros, se dice Rheinich-Tolange, tonalidad del ring, porque nació a orillas del río Rin. Ah, Hay ok, otros sistemas que tienen otro nombre que nacen en otra parte de Alemania. claro, Pero ese se llama sistema Rheinich-Tolange y es el que se hace popular acá, y se le dice también sistema tango argentino. claro. Ahora, vos recién hablabas de un número, ¿no? De 250. Eso es porque cada bandoneón es como una Harley Davidson, por ejemplo. Claro, Tiene una exacto. numeración. ¿Cómo es? Y tiene una numeración, es interesante, es tener un registro porque uno nunca sabe dónde va a llegar. Puedo terminar ahora con los 250, 260. En estos 2 meses de cuarentena, poco que perdí la cuenta. Dejé de Claro, numerar, dejé de hacer muchas cosas, digamos, que hacía normalmente. Y dije, bueno, ¿para qué numerarlo si el mundo se acaba? Ahora estoy retomando y digo, bueno, no, pará. Hasta que un italiano, una gran persona de Liguria, un cliente y amigo, me dijo, quiero un nuevo bandoneón tuyo hecho en estos meses. Digo, ah, ¿pero por qué? claro. Dice, porque yo estoy seguro que en estos meses vos estás en la mesa predispuesto de otra manera trabajando. Y yo quiero... ¿Quién es el bandoneonista? Él se llama Claudio Di Romualdo, es acordeonista y bandoneonista de Riva Ligure, Ajá. en la zona donde primero en Europa atacó esta situación, ¿no? Tan triste. Sí, Yo sí, sí. voy ahí Sí, sí. 2 veces al año a Ujú. su ciudad. Claro, claro, Así claro. que bueno, ese bandoneón, por ejemplo, él cree que va a tener, y lo estoy haciendo, sí, claro. Y tiene razón, uno está con menos estrés y más puntilloso en cada detalle, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero le pasa a todos, ¿viste? Porque el otro día lo hablábamos con César Angeleri, lo hablábamos con Noelia Moncada, y con María Garay también, y con el Chiqui Pereira, bueno, con todos los artistas que van pasando por nuestro canal, que claro, es como que ahora hay tiempo como para rever las cosas, verlas desde otro lugar, vamos a estar en otra realidad también, entonces es como que, bueno, hay que ayornarse a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, claro, uno está más detallista. Este, pasa por ahí. Vos recién hablabas de tus competidores internacionales. Eh, Sí. el tema de la lutería, ¿no? Es un poco debe ser como el tema de los chefs, ¿viste? Que tienen ciertos secretos, que no los comparten. Hablame un poquito de eso. Y si algo tiene que ver también de tu viaje a Europa, ¿no? De esto, si vas como consultor, como vendedor, bueno. Sí, bueno, yo rompí un poco con toda esa cosa medieval al instalar la escuela de lutería acá en la Casa del Bandoneón en el año 2006. Y ya han pasado más de 80 personas en mi escuela. Algunos ya tienen su taller propio y les va muy bien, porque son chicos jóvenes que manejan las redes sociales de otra forma, ¿no? Entonces avanzan muy bien ahí y les va muy bien en eso. Y mis primeros viajes tenían que ver con la presentación de todas las novedades que yo tenía en materia de diseño y tecnológico. Nunca podremos superar a la tecnología que tienen los europeos, pero sí las ideas, las innovaciones. Entonces, claro, yo era un bicho raro que iba a presentar un bandoneón con los sobreagudos duplicados, por ejemplo, que sonaban más fuerte, y era motivo de que me invitaran a dar alguna charla para la gente común, primero. Pero de pronto estaba ahí Olivier Manoury, que estaba en primera fila Olivier Manoury, que era el tipo que le afinaba a Piazzolla, Ah, ¿viste? Y claro, yo mirando a la primera fila, no puede ser que Olivier esté ahí. Eso fue en París, por ejemplo. Y bueno, después ir a comer, ir a su casa, compartir anécdotas e información. O una vez un buen luthier que hoy anda muy bien, no recuerdo el apellido ahora, no lo sabría pronunciar, pero está en Suiza también. Yo estaba dando vueltas por los argentinos por estar en contacto con el bandoneón durante tantos años,
y ellos haber perdido esa posibilidad, se supone que tenemos como más secretos, pero bueno, yo nunca tuve secretos para el bandoneón desde el momento que abrí la escuela, ¿no? Ahí Claro, se perdió claro, todo el secreto, o claro. sea, no es mi intención tampoco, sino todo lo contrario, difundir, y no puedo estar con un nuevo recurso o con una nueva información y no transmitirla al otro día, me muero, o Tal, sea, tal cual, necesito transmitirla urgente. tal cual. Bueno, en parte es lo que me decías antes también, ¿no? Que ahora es como que estás un poco más retirado de todo el tema este así de difusión y todas esas cosas. Quizás, pero está bueno ya el simple hecho de montar una escuela, ¿no? Eso da el puntapié de, porque ¿cuál es el tema? Vos tenés una idea, lo dijiste antes, vienen las nuevas corrientes, ¿no? Porque hasta incluso hay algo interesante que decía Piazzolla. Piazzolla hablaba de que en la Argentina el tango es como que era una religión, entonces a él se lo acusaba de que no hacía tango. Y en realidad todo se va modernizando. ¿Por qué? Vos haces contacto con la Fernández Fierro, ¿no? Que serían los viejos rocker Sí, de antes en el tango, y bueno, y le ponen ese condimento, esa pólvora, como para darle un poco más una inyección, ¿no? Que era un poco lo que decía el charango también, en lo que nosotros hacemos de este espacio. Tenemos el tango de la vieja guardia, pero lo que está viniendo es esto, y lo que se está instalando es esto, ¿no? Entonces, ese sí, es no, el punto. no podemos quedarnos dormidos en los laureles de ninguna manera. A veces hay que pagar un alto costo, como le tocó a Astor en algún Claro, momento. claro, Todo claro. esto me ha tocado, yo no llego ni a los talones de él, pero me ha tocado a mí también revolucionar en cierto aspecto algunas cosas y que mi bandoneón argentino, que se vende en todas partes del mundo, acá no tenga casi lugar. Claro, Es muy claro, curioso claro. eso. Tiene que ver con la filosofía tanguera de esos viejos tiempos, de esa cosa melancólica y de llorar lo perdido, ¿viste? Que yo entiendo que todavía está el viejo doble A acá, o doble A quiere decir Alfred Arnold, es el bandoneón emblemático por excelencia alemán. Todavía está Claro, acá instalado, y meter un claro. Fischer, como dicen, al lado es sacrilegio, o sea, poco más quisieron prenderme fuego acá en la Argentina. Pero por una cuestión religiosa, no por una cuestión de calidad. No, no, incluso hay anécdotas donde, bueno, se ha puesto un bandoneón Fischer en una fila de bandoneones en una orquesta y los demás le decían, pará, bajá, bajá un poco porque nos tapás a todos. Ah, Pero mirá, bueno, claro, esa claro. resistencia está, incluso todavía. Los pibes más jóvenes están rompiendo con eso y se están animando. Bien, Y sobre todo tengo que agradecer a uno que está en Milán, que es Patricio Bonfiglio, Tripa Bonfiglio, que fue el bandoneón número 1 que hice, que fue para él. Que es un tipo que rompe esquemas, digamos. Él mirá. ahora se fue a vivir allá, ¿no? Hace un año. Pero el número 1 fue para él, fue un regalo para el que yo consideraba que podía abrir camino como un machete entre las cañas, con un bandoneón de esas características. Y así Mm, fue. Lo claro. hizo y lo lleva por todo el mundo. Fue la misma postura que tomaste porque me quedé un poco enganchado también en el tema de tus viajes a Europa, que fuiste invitado o vos mismo dijiste, no, me tengo que abrir camino, sacaste pecho, te subiste a un avión y bien de No, no, argentino, te bajás y empezás a caminar y a meter la cara en todos lados, ¿viste? sí, fue un poco y un poco, pero también ahí hay otro personaje, en el buen sentido de la palabra personaje, porque es una personalidad más que un personaje, que es Víctor Hugo Villena, que es argentino y vive en Francia desde casi toda la vida. Él siempre siempre creyó en los bandoneones nuevos y tenía bandoneones nuevos de luthiers europeos. Y él fue el que me abre camino a mí para Mm, presentar ese bandoneón en Albi, en el sur de Francia. Hizo la conexión para que yo lo presentara. A él le debemos, o le debo yo en particular y la Casa del Bandoneón, mi entrada. Y después, bueno, fue un empujón y me las arreglé como pude, ¿no? Soy un tipo que claro, ni siquiera habla inglés. mirá, claro, claro, claro. Pero bueno, Bueno. Víctor fue el que empujó para que se instale este bandoneón y el que lo promocionó también por muchas partes del mundo. Ujú. Eh, Hablamos de este bandoneón, del prestigio que fue ganando a través de los años y del trabajo y el laburo que acompaña el talento, ¿no? Como siempre decimos.
Pero pasó un hecho en el cual el Estado argentino tuvo que tomar intervención, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Venía la gente, compraba los bandoneones, se los llevaba y era como un adorno. Tal es el Sí, caso de... Contanos sí, un fue poco. una época difícil, alrededor de, bueno, cuando teníamos el dólar un peso, y con mi compañera Cecilia vimos en esa época esa dificultad de, mientras yo estaba trabajando como luthier, obviamente, veía la salida de instrumentos de forma indiscriminada. Más allá de que lo pueda llevar un músico, no era el problema, pero sí ya como una especie de souvenir. Entonces, ahí empezó mi derrotero por los medios de comunicación, desde el New York Times, Der Spiegel de Alemania, no sé, de Brasil, de todos lados. Porque salí con la frase, el bandoneón es una especie en extinción. ¡Wow! ¡Wow! La Claro, frase del momento, y los patada al canales de pecho. televisión, claro, como un sello, faltaba la remera, sí. Que incluso algunos amigos me hacían bromas porque de más jovencito yo estaba con esa remera de Salven las ballenas. También. Claro, Pero por claro. ahí no pude hacer nada, ni era mi intención. Pero con esto sí, y tal fue el punto que llegó una llamada del Congreso, de la Secretaría de Cultura, para pedirme a mí información en breves líneas, 10 líneas por escrito, para que informe lo que yo estaba manifestando públicamente. Esas 10 líneas terminaron siendo 10 hojas que hicimos con Cecilia una noche casi toda la noche hasta las 4 de la mañana, y pusimos en un sobre marrón en el buzón que está en la calle Bolívar e Independencia, en San Telmo, ahí vivíamos. Todavía creo que esa carta está ahí adentro, pero no, parece que no, porque al poco tiempo ya tuve que comprarme un trajecito para ir al Congreso, para Ah, hablar con un senador y también con un diputado, y la diputada Alicia Comelli de Neuquén fue la que lo impulsa. Impulsa esto que terminó siendo la Ley de Patrimonio Cultural del Bandoneón en el año 2009. Se declara ley, digamos. Falta la reglamentación ahora y trata de la protección del instrumento llamado bandoneón con estas características que te dije al principio, y lo protege de esta situación, digamos. Después hay claro. una letra fina que es muy, muy interesante en la ley, pero el Ajá. título era Prohibición, el que había puesto humildemente un servidor era Prohibición. Perdón, era restricción lo que yo había puesto, no prohibición. Y Ujú. la ley sale como prohibición. Bien. Y ellos me explicaron que no podía salir como una ley blanda, porque Claro, después la reglamentación se ablanda mucho más. claro, Entonces, claro. debería salir como prohibición para que en el ablandamiento, en la reglamentación, pongan restricción. Pero ¿qué pasó? Cuando sale la ley y estaba vinculada la ley con mi persona y escuchan la palabra prohibición, fue el acabose total. Lo Ah, que yo pensaba que iban a hacer paseos y felicitaciones por todos los medios de comunicación como una especie de prócer, fue todo lo mira, contrario. Fue mira, todo lo contrario. Ya te claro. digo realmente, y muchos clientes y amigos saben, yo no podía caminar por la calle Talcahuano, por ejemplo, donde están las casas de música. No Mirá, podía caminar. mirá vos. Y hoy Ni día la mucho cosa menos entrar a cambió. los lugares donde había bandoneones a la venta. Claro, 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 claro. Mirá, y bueno, pero el tiempo te fue dando la razón, o de alguna manera fuimos reflexionando en que esto tenía que ser así. Porque vos hablabas de la letra chica que tenía cosas interesantes. ¿Qué Sí. recordás, por ejemplo? Y, Algo. por ejemplo, eximir de impuestos aduaneros a determinados elementos que eran esenciales y no se fabricaban en la Argentina. Fomentar la fabricación de otros elementos que no, para tener soberanía en Argentina de esos elementos que tenían que ser importados hasta ese momento. Claro. Proteger de alguna manera las instituciones que tenían que ver con el tango y con el bandoneón, con el tema partituras, con la enseñanza, con las escuelas de lutería, con la formación de nuevos luthiers y créditos y subsidios para que esos pequeños talleres pudieran fortalecerse.
Es una innumerable cantidad de puntos muy favorables. Bueno, falta una reglamentación y la reglamentación es lo más importante que una ley. La ley es una necesidad que un ciudadano común como yo observó que había una irregularidad, eso se pasa arriba a esas instancias y de esas instancias se dice, bueno, sí o no, es ley o no es ley. En un momento no fue porque nos dijeron, bueno, un bandoneón, un instrumento hecho en Alemania no puede ser patrimonio de los argentinos. Ese fue el primer rechazo y es sensato entenderlo así. Claro. Después llegué a casa muy triste ese día, hablé con Cecilia y pasó esto que te conté, lo del buzón y todo eso. Pensamos toda la noche y dijimos, un momento, los alemanes fabricaron 60.000 bandoneones para la Argentina. ¿Pero por qué los fabricaron para la Argentina? Porque acá estaba el tango. O sea, si no hubiesen fabricado 60.000 bandoneones, ¿a quién se los vendían? Acá. Entonces, ese sistema adquiere identidad acá. Listo. Ley. Ese fue el argumento que me salvó, digamos, para que lo declararan ley. Pero toda esa ley es importante en la letra chica y una reglamentación tiene que hacerse de manera seria. Tienen que estar los más grandes referentes ahí, no solamente del bandoneón, sino técnicos, tipos que saben el paño, cómo se mueve para reglamentar bien. Te lo digo muy sintéticamente. Si hay un bandoneonista en Holanda que tocó toda la vida con un AA y el tipo tiene ahora 50 años y el luthier le dice, mira, no tenés más bandoneón, conseguiste un bandoneón porque tiene horas, este bandoneón ya no da más. No podés obligarlo al tipo a comprar un bandoneón nuevo. Tiene el sonido incorporado de ese viejo AA, como un auto, ¿viste? Claro, tal cual. Está identificado con ese sonido. Entonces, para ese caso vos tenés que, si yo tengo que reglamentar, digo, no, un momento. Venga, señor holandés, siéntese acá, compre el bandoneón en Argentina, si lo encuentra en Argentina, pero déjenos algo. O sea, más que un impuesto. Vaya a un lugar, a una escuela, cuente su historia, dé un concierto, o sea, que haya esa conectividad, además de un simple impuesto. Claro. Y que haya esa concientización del holandés y que el holandés a su vez concientice, miren, yo estoy acá porque vine a comprar un bandoneón, porque hay una ley que los cuida a ustedes como una generación nueva, que necesita sus instrumentos para que el tango siga y sigan componiendo. Y ustedes sigan respirando la atmósfera de Buenos Aires para crear una continuidad y una renovación. Te felicito, Oscar, qué bárbaro. Se me pone la piel de pollo con lo que estás diciendo, mira. Porque el tango es cultura y esto es conservarla, ¿no? Y regar una plantita todos los días. Es así. Ese es el tema. Vamos un poquito al tema de los materiales. Y si hay algún mito con que no hay que hacerlo con esta madera, porque los elementos. ¿Cómo te haces de la materia prima? Mira, en un momento yo era conocido por... Y si hay, digamos, una madera específica con la que hay que hacer, ¿no? Con la que hay que trabajar. Alguna vez me vino a visitar algún viejito que trabajó en las fábricas alemanas. Escúchame, espérame que te interrumpo, no. Respondeme como para que no te puteen y puedas caminar tranquilo de nuevo. Sí. Es difícil que no me puteen por las cosas que digo yo. No, me putean, pero me quieren igual, en el fondo me quieren. Sí. Porque me animo a decir cosas que por ahí son comprometedoras, pero estoy mucho más moderado últimamente. Estos viejitos que me visitaron en algún momento me contaban que si ellos tenían que desarmar puertas y ventanas de la fábrica para un pedido, las desarmaban. Y que era un poco un mito que había un bosque en la selva negra alemana propia de Alfred Arnold para la fabricación de bandoneones. Y eso yo lo empecé a experimentar acá cuando empecé a fabricar. Cuando uno empieza a recorrer los mismos caminos, empieza a entender mucho más de por qué tal cosa y por qué tal otra. Y no fue casualidad que yo tuviese que comprar en algún momento, de hace unos 5 años atrás, en una situación crítica en el mercado argentino, comprar pianos que ya no servían para sacar esas columnas que tienen atrás los pianos, unas columnas de pino abeto muy interesantes para construir bandoneones. Además ya está vibrada esa madera durante 80 años. Pero es un pino abeto liviano, que se puede encontrar en un piano, que se puede encontrar en un mueble antiguo,
y que sería un error usar ese pino abeto, si lo consiguieras, con poco estacionamiento, ¿no? Porque han cortado hace muy poco, porque se dobla. Lo importante en un instrumento es que no haya tensiones y contracciones y movimientos en la madera. Y otra cosa importante es que la composición molecular, que para que la gente común entienda es si es blanda o es dura la madera, liviana o pesada, entonces eso hace que el sonido se refleje o se absorba. Entonces esas son características que tienen muchas maderas, pero que a veces no quieren escuchar los luthiers, que hay otras maderas que por ahí no conocemos que tienen esas características. Hay que estudiar e investigar, pero no podemos cerrarnos. No, los alemanes usaron pino abeto, vamos con el pino abeto. Y era un momento, un lugar geográfico, pero todo tiene, incluso podés usar plásticos, que también yo utilizo, y que he demostrado que hay plásticos que suenan muy parecidos con estudios que se han hecho, pero en otras cosas sí. Tenemos que importarlas, lo que tiene que ver con metales y el sonido, lo importamos de República Checa ahora, porque, bueno, instalar una fábrica de esos elementos en Argentina es muy caro. Los servicios son muy caros, luz, agua, gas. Entonces, los checos están muy bien en ese sentido y, bueno, y producen las placas para todos los fabricantes del mundo. Ellos solos, todos los fabricantes del mundo usamos el mismo motor. El mismo motor. Nos diferenciamos de lo que le ponemos, qué madera le ponemos y decisiones técnicas, digamos. Pero todos usamos el mismo motor. Mirá, o sea, ahí está pareja la carrera. Claro. Oscar, quiero... Es la política, ¿viste? Como los corredores. El Claro. motor es el mismo de todos. Claro. Sí. Sí, hay mucho laburo de muñeca, justamente. Mucho. Bueno, ya... Porque vos estás en tu lugar en el mundo que tenés, ¿no? En este momento estás en tu taller. Es mi casa y mi taller. Acá hay 300 metros, donde, bueno, esto es mi oficina, esta es mi mesa de afinación. Ajá. Es una innovación, también tiene ya como 15 años, es con aire comprimido, todo eso. También me acuerdo que vino Uwe Hartenauer, es el mejor, bueno, hay dos buenos en Europa que son Harry Gems, en Bélgica y Holanda, en el límite, y Uwe Hartenauer. Yo hablo mucho de Harry porque él fue el que me ayudó más. Y Uwe es un poco más, un alemán más serio, pero Uwe visitó la Argentina con su bandoneón nuevo en el año 2006 y yo le di este espacio para que lo presentara durante 2 días y miraba esta máquina de afinación con asombro. El invento argentino. Y bueno, claro. 300 metros donde vivimos con mi hija y mi mujer, y hay un museo por ahí del bandoneón, que venían escuelas y estudiosos del tema, y unas mesas de trabajo muy grandes, y todo diseñado para que yo pueda, para que tenga que caminar el espacio y no quedarme sentado en un lugar, y vos sabés lo que significa el sedentarismo en un trabajo como este, ¿no? La columna te dobla y te transformas en un monstruo. Entonces todo está diseñado para que yo me pueda mover a todos lados. Bien. Gente que te ha visitado de todo el mundo, ¿sí? Y cosas que habrán pasado ahí adentro, ¿no? ¿Qué te acordás de algo loco que él te... Algo, contame una de las 20 millones que tendrás, no sé. Visitas de las que te imagines de todas partes del mundo, de todos los idiomas, en estos 20 y pico de años. Y anécdotas desde las más inimaginables, como por ejemplo, la más graciosa puede ser para mí, en ese momento no fue graciosa, pero Juan Manuel Alzogaray es el bandoneonista del Chaqueño Palavecino, gente que tiene, artistas que tienen muchísima actividad. Y estaban tocando en el Teatro Colonial de Avellaneda, y Juan Manuel siempre manda a un remis a buscar el bandoneón o a alguna persona que trabaja con ellos. Y a horarios que puede ser a la 1 de la mañana. Claro. Y la verdad fue que sí, vino tarde a buscar una persona el bandoneón, y yo prendí las luces del estadio, como digo, y agarré lo que yo creí que era el bandoneón de Juan Manuel. Porque tenía la misma funda. Y ese bandoneón fue al Teatro Colonial, al vivo, a tocar en vivo a los pocos minutos. Y yo no sé qué fue lo que pasó cuando volví a la cama,
y me quedé pensando y me volví a levantar para chequear eso y bueno, sí, me había equivocado. Miré, abrí y el bandoneón de Juan Manuel estaba ahí, en mi taller. Bueno, pedí un taxi a correr al Colonial, como estaba vestido así, y lo gracioso fue haber entrado al teatro, porque estaba toda la seguridad, y yo corriendo con un bandoneón diciendo, tengo el bandoneón de Juan Manuel, déjenme pasar. Y me abrían camino como en una película norteamericana cuando alguien lleva al tipo que va a salvar a la humanidad. Y no sabemos cómo, no sé cómo fui pasando por pasillos y con tipos que tenían estos micrófonos y le daban la orden al siguiente y al siguiente. Y yo iba pasando y terminé en el escenario, con toda la gente ahí. Y nunca había estado con tantas personas adelante. Juan Manuel me mira y se ríe. Yo naturalmente abro la funda del bandoneón, lo dejo al lado y me retiro unos pasos detrás del telón y me vi por primera vez un concierto del Chaqueño Palavecino ahí a 2 o 3 metros. Y la relación con Juan Manuel siguió igual, por suerte, y lo tomó como de buena manera. Él creía que yo le había dado ese bandoneón porque era mejor. Mirá qué humilde. Claro, la confianza pero también, de ¿no? esa me mandé algunas cuantas, ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí, pero no tan cinematográfica como esta. Claro, tal cual. Oscar, no te quiero robar más tiempo. Agradecerte esta entrevista para nuestro canal, que es Tu Nombre es Tango. Vos sos Tu Nombre es Tango también. Y será la primera charla de tantas que tenemos, que vamos a tener, ¿te parece? El agradecido soy yo, fue un gusto, un placer. Saludo a todos mis contactos y todos mis amigos de Europa, de Italia, de Francia, de Holanda, de República Checa, en Rusia, a todos, y bueno, estaré acompañándolos a ustedes y bueno, brindándoles toda la información que yo pueda ir teniendo de acá y mis contactos con la gente de afuera. Muchas Bien, gracias. porque tenés muchas cosas que hablar de ahí, de la Casa del Bandoneón.